Buenas tardes, hermanas y hermanos. Vamos a comenzar este mensaje de la palabra de Dios, pero antes los invito a que inclinen su rostro para tener una oración. Comenzamos. Gracias te damos, Señor, por este momento en que vamos a escuchar tu palabra, que tú nos hables, que tú nos sigas enseñando, para que nosotros seamos oidores, hacedores de ella. Me pongo en tus manos y que a ti sea la honra y la gloria. Por Cristo Jesús nuestro Señor te lo pido. Amén. Bien, el mensaje se titula Mantengámonos unidos y se basa, como ya escuchamos la lectura, en San Juan capítulo 17, versículos del 21 al 23. Para la honra y la gloria de Dios, comienzo este mensaje. La pandemia ha causado muchos problemas en la mayoría de los seres humanos. Escuchamos en las noticias que el COVID-19 ha causado un gran rezago en la economía mundial y hay inflación en gran parte del mundo. ¿Y qué decir de las muertes que ha ocasionado también la pandemia? Y con ello el dolor y el sufrimiento que ha dejado en miles de familias. Por otro lado, en el aspecto espiritual de las personas, la pandemia también ha provocado el desánimo en algunos congregantes y en otros el alejamiento de la iglesia, porque no estuvieron de acuerdo que sus templos se cerraran y ahora ya se reúnen en otros templos o se han apartado definitivamente del camino del Señor. Lo que les he mencionado no es invento mío o porque yo lo esté imaginando, no. Me lo han comentado algunos pastores que conozco y también lo he escuchado de boca de 3 pastores que veo en YouTube. Esa es la razón entonces por la que les comparto este mensaje el día de hoy. Nos debemos mantener unidos, mis hermanos, tanto a Dios, a Cristo y como iglesia. De todos es conocido el versículo de Romanos 8:35, que nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Cuando leemos este versículo, normalmente ustedes y yo decimos: nada me apartará a mí del amor de Cristo. Yo seguiré fiel a Dios. Otros dicen: pase lo que pase, yo seguiré a Cristo hasta la muerte. Y cada quien puede decir su comentario propio de seguir siendo fiel a Dios. Sin embargo, la realidad es otra. A la hora de las dificultades, la manera de pensar de muchos cristianos cambia. Al día de hoy, ¿cuántos cristianos han perdido la fe en Jesús? ¿O cuántas personas también cristianas
han dejado su iglesia, su congregación, ya no ayudan a su iglesia, ya no la apoyan. ¿Y por qué ya no hacen lo que antes hacían de apoyarla y de ayudarla? Bueno, cada una de esas personas tiene su propia versión. Pero yo les digo en esta hora que sus pensamientos no son los de Dios. Las actitudes que están tomando no son las correctas. Hermanos y hermanas, nosotros conocemos la palabra de Dios y la Escritura nos habla de lo que seguirá pasando en esta tierra, a lo que el Señor Jesús llamó principio de dolores. Y lo que falta por venir no nos debe asustar ni intimidar, mucho menos nos debe apartar de Cristo, ni debemos perder nuestra fe en Él. En días pasados, mi esposa y yo vimos la película titulada Pablo, apóstol de Jesucristo. En esa película, el emperador Nerón culpa a los cristianos de haber causado el incendio de la ciudad de Roma. Y el emperador manda a matar y a encarcelar a los cristianos. Entonces hay una escena en donde vemos al doctor Lucas preso junto a un grupo de cristianos. Y el doctor Lucas les dice a esos cristianos que al siguiente día los van a lanzar a las fieras y van a morir. Pero también les dice que no tengan miedo, que solamente van a sentir un poco de dolor y luego estarán con su Salvador, el Señor Jesucristo, y gozarán en ese lugar con Jesús de una vida mejor. Y esto me llamó mucho la atención, mis hermanos, cuando veía la película, porque es muy cierto. ¿Qué es la muerte? Un poco de dolor, tanto físico como emocional, tanto para el que muere como para la familia que sigue viviendo, pero que no se compara para nada el que eso nos evite estar con el Señor. Las palabras que el doctor Lucas les dio a los cristianos que iban a morir son una gran verdad, porque perder la fe en Jesús por un poco de dolor, por un poco de tristeza, o aunque fuera mucha tristeza o mucho dolor, no vale la pena perder la fe en Jesús. No vale la pena dejar a Jesús. No vale la pena decir, ya no voy a seguir a Jesús, ya no voy a ser cristiano, no. Entonces, ¿por qué apartarse del camino de Jesús? ¿Por qué ya no ir al templo? Dijo el apóstol Pablo, y ustedes lo saben, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Ya los años que el Señor nos dé de vida en esta tierra, le debemos dar gracias por ello. De todo lo que nos dejó hacer, de todo lo que nos dio. Pero vivimos con Cristo aquí. Y después, cuando muramos, irnos con el Señor. Y Pablo dice que eso es ganancia. Conociendo Jesús nuestra condición de humanos y sabiendo que los problemas y adversidades nos afligirían y hasta nos podrían apartar de su camino, antes de que Jesús ascendiera a la diestra de Dios su Padre, Jesús hizo una oración muy hermosa por sus discípulos de ese momento que tenía, pero también hace una oración por todos los que habrían de creer en Él a través de los tiempos. Es una oración muy preciosa. Jesús le pide a su Padre por nosotros también, por ti y por mí y por los que se irán creyendo en Jesús más adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Miren, mis hermanos, estas palabras tan hermosas de Jesús. Jesús oró a su Padre por nosotros al decir: sino también por los que han de creer en mí. Ahí estás incluido, tu hermana, tu hermano, yo, todos los que hemos creído en Jesús. Entonces otra vez se los digo, Jesús ora por nosotros y llora por ti, por mí, porque sabe Dios y sabe Jesús que corremos el peligro de perder nuestra fe en esta tierra a causa de los tiempos difíciles que vendrán. Nos ha tocado a nosotros la pandemia por el COVID-19. Nadie se imaginó que iba a pasar esto. Tú y yo como cristianos nunca nos imaginamos que los templos iban a estar cerrados tantos meses o a esta fecha más de un año el nuestro. Pero así es. Se cumplen los tiempos de las profecías dadas por Jesús, como también la de los profetas. Y mis hermanos, no debemos tener miedo, porque estoy completamente seguro que nuestro Señor Jesucristo sigue orando por nosotros, sigue intercediendo ante su Padre, que ahora lo tiene a un lado por ti y por mí, y por todos los que hemos creído en Cristo Jesús. En esa oración que Jesús hace en San Juan 17 a su Padre, nos consagra con esa oración al cuidado de su Padre y pide a Dios que nos proteja en este mundo que habitamos ahora. Qué interesante, mis hermanos, qué hermoso es saber eso.
A mí me causa mucho gozo. Yo espero que a ustedes también. Jesús también oró a su Padre pidiéndole que todos los que hemos creído en Él seamos uno. Que todos seamos uno. Las palabras de Jesús fueron para que todos sean uno. Así como el Padre y el Hijo son uno, y por lo tanto nunca actúan independientemente el uno del otro, sino que están siempre unidos en todo lo que hacen. Así también Jesús le ruega a su Padre que todos los que crean en Él sean uno. La unidad, mis hermanos, a la que se refiere Jesús, es una unidad de amor y propósito. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Además, como lo dije antes, el Padre y el Hijo están siempre unidos en todo lo que hacen. Ahora bien, ¿por qué nos pide Jesús que todos seamos uno? La respuesta es obvia. Porque si la iglesia actual, ustedes y muchas más, que claro está es una sola iglesia, viven en esa unidad de amor y propósito, el resultado que se logrará será que todos conocerán que somos verdaderamente discípulos de Jesús, y eso hará que las personas crean en Jesucristo y por consiguiente en su Evangelio. Además, porque Jesús mismo vivió así cuando estuvo en esta tierra. Durante su ministerio, la vida de Jesús fue una absoluta demostración de amor y de abnegación por el bien de los demás. Y ese ejemplo de vida de nuestro Maestro nos debe impulsar ahora a nosotros, la iglesia actual, para que el mundo crea en Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, debemos ser promotores de la unidad y no de la división. Nos debemos quitar de nuestra mente y de nuestro corazón la idea de dividir. Cuando tú, hermano o hermana, sepas de alguien que se siente tentado a hacer esto, de dividir, no te unas a él o a ella. No seas cómplice de la división. Al contrario, exhórtalo en el nombre del Señor Jesús. Háblale con la palabra de Dios y que así tú puedas ayudar a esa persona para que no cause división.
Además, mis hermanos, cada uno de nosotros, si vemos también a algún hermano o hermana que quiera apartarse del camino del Señor, porque está desanimado, desanimada, ayúdalo. Ese debe ser nuestra labor, ayudar a los más débiles en la fe, aconsejándoles con la palabra de Dios. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que, mis hermanos, ayudemos a aquellos que están débiles en la fe. Termino este mensaje con lo siguiente. La oración sacerdotal de Jesús nos recuerda el gran amor que Jesús les tiene a los que han creído en Él, y que su anhelo es que nos mantengamos unidos. La unidad nos llevará siempre a la victoria. La división nos llevará al fracaso. Y Satanás es el padre de la división. Pero ya lo dijo el Señor Jesús: una casa dividida no permanece. No sabemos, mis hermanos y hermanas, por cuánto tiempo seguirá la pandemia y por consiguiente los templos cerrados. Pero los invito a que desde su iglesia, en su casa, sigan alabando a Dios, sigan creciendo en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Síganle sirviendo a Dios y a Cristo en lo que en esta nueva normalidad se pueda. Fomenten la unidad de su iglesia, de nuestra iglesia, mis hermanos. Amémonos con amor fraternal. Ayudemos a los débiles en la fe y así sigamos firmes en Cristo Jesús. Haciendo lo anterior, se cumplirá la petición que Jesús también le hizo a su Padre, cuando Él dijo: para que sean perfectos en unidad. En estas palabras Jesús le agregó: para que sean perfectos. No tan solo quiere Jesús que estemos unidos, sino que quiere que seamos perfectos en unidad. Así que, mis hermanos, los invito a que sigan fomentando la unidad de nuestra iglesia. Los invito a inclinar su rostro y vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, por tu palabra con la cual nos has hablado en esta hora. Gracias, Señor, porque nos invitas a que fomentemos la unidad en nuestra iglesia. Nos invitas a que nos mantengamos unidos a pesar de la situación de la pandemia que vivimos. Y nos exhortas a permanecer fieles a Jesucristo, tu Hijo. Tú no quieres, Padre, que nadie se aparte del camino de salvación que ya tiene. Tú no quieres que ninguno se pierda. Al contrario, tú quieres que todos los hombres sean salvos. Y Padre, ayúdanos
a nosotros que ya te conocemos, para que sigamos unidos y unidos te sigamos alabando, honrando y bendiciendo. Pongo en tus manos la vida de esta congregación, Templo El Mesías. Y Padre, que tú nos sigas ayudando para que esta iglesia siga creciendo en fe, en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde.